autor de Hebreos, invitando a los lectores de esta epístola, de esta carta, diciéndoles: acerquémonos. Y de eso quiero hablar unos minutos en esta mañana, que Dios siempre nos invita a que nos acerquemos a Él. Seguramente hemos visto a alguna persona, o tal vez a nosotros nos puede haber pasado en alguna época de nuestra vida decir: está peleado con Dios, o estoy peleado con Dios, o Dios no me quiere, o Dios no me escucha, o Dios me tiene de lado. Pero el mensaje de la Biblia es permanente a través de sus historias, a través de los salmos, de los proverbios, a través de los relatos del Antiguo Testamento y de las mismas experiencias de nuestro Señor Jesucristo. Cada acción fue para que el hombre y la mujer se acerquen a Dios. Y estamos en un tiempo difícil, ya lo sabemos, ¿no? En donde todo el mundo está hiperconectado con la realidad, ¿sí? Si no es por internet, es por la televisión, no es por la radio. Y como hablamos la semana pasada, ¿no? El mundo está complicado y nosotros estamos en el mundo, ¿sí? Y parece que la gente o parte de ella se endureciera más y le diera vuelta su espalda a Dios. Y no estamos hablando solamente de personas que tal vez nunca practicaron la fe, sino que también estamos hablando de personas que lamentablemente permanecían en el camino de Dios, recibieron a Jesús en su corazón, hicieron una promesa, un pacto de fidelidad y por distintos motivos abandonaron la fe, ¿sí? Y lo hablamos eso permanentemente, nuestra fe y nuestra esperanza de estar puesta en Jesucristo. El mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero me quiero detener en esta palabra, ¿no? En esta invitación del versículo 22, cuando dice: acerquémonos. En el versículo 19, más arribita, versículo 20 y versículo 21, dice: ¿por qué podemos acercarnos? ¿Por qué podemos acercarnos? ¿No? Estamos hablando de 10, 19. Así que, hermanos, fíjense que le está hablando a hermanos en la fe. Así que, hermanos, dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Número uno, tenemos libertad para hacerlo, para acercarnos a Dios. Antes, no vamos a entrar en detalle, pero ese es un lindo tema para hacer un estudio bíblico, ¿no? Del tabernáculo de reunión, de la gran carpa que el pueblo de Israel había hecho por mandato de Dios. Había un lugar, el lugar santísimo, que solamente ingresaba una sola persona y era el sumo sacerdote, para expiar, para interceder por los pecados del pueblo. Eso también tiene un simbolismo espiritual muy fuerte, ¿no? Que Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Pero antes era todo un tema poder contar los problemas para el pueblo de Dios, entregar sus faltas, pedir perdón por sus pecados, porque una sola persona podía acercarse a ese lugar santísimo. Pero desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, algo que recordamos mucho en Semana Santa, o que se recuerda mucho en las Pascuas, desde que Jesucristo murió, el camino está libre para poder acercarnos a Dios. O sea, no hay excusa, la única excusa soy yo, si decido hacerlo o no. El versículo 19 dice entonces: así que, hermanos, tenemos libertad para hacerlo. El versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Y yo siempre agrego: pero no todos los caminos conducen a Dios. O sea, Jesucristo es el camino que conduce a Dios. Recuerdo el texto de las bodas de Caná, si ustedes lo leyeron en una oportunidad, fue una fiesta donde hubo un problema, se quedaron sin vino. Entonces vinieron a María a decirle: ¿qué hacemos? ¿Sí? Que nos quedamos sin vino en la fiesta. Y María lo miró a Jesús y le señaló a la gente: ustedes hagan todo lo que Él diga, ¿sí? O sea, una muestra más de que Jesucristo fue el enviado de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Todo lo que yo les estoy diciendo está en la Biblia, por eso les señalo los textos. Y el versículo 21 dice: teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote
sobre la casa de Dios. El sumo sacerdote lo que hacía era interceder por los pecados del pueblo, interceder por las necesidades de la gente. Y esa es la función que Jesucristo hace con nosotros. La Biblia dice, todo lo que pidas al Padre Dios en nombre del Hijo va a ser contestado, va a ser respondido. Él intercede por nosotros. O sea, Jesucristo murió en la cruz, porque eso pasa también en Semana Santa. La gente llora la muerte de Cristo, pero celebra la resurrección de ese día y después el resto de los días del año se olvida que el Señor está vivo, ¿sí? Lo vuelve a enterrar otra vez, a veces sin querer con las acciones y con el olvido. Pero la palabra de Dios nos recuerda que debemos acercarnos a Él porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y acá hay 3 maneras o 4, vamos a ver si alcanzamos a verla muy rapidito, o 3 formas de qué manera nosotros debemos acercarnos al Señor o podemos acercarnos a Dios. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero. O sea, profundamente convencidos de que en nuestra necesidad de ayuda, Dios nos la va a dar. Dios nos la va a dar. O sea, nos acercamos convencidos. Esto como cuando vamos a ver, no lo quiero poner al intendente porque después se ve este video, vamos a poner un intendente X, ¿no? Y vos lo vas a ver por determinada situación, de este gobierno o de cualquiera. Y vos decís, necesito que este hombre me ayude o me dé una mano en una determinada situación. Y vos vas y después lo escuchás hablar y decís, no sé si me va a poder ayudar como yo esperaba, ¿no? Pero este texto dice que si nosotros nos acercamos con sinceridad a Dios, o sea, mostrándonos como nosotros somos, con nuestros errores, con nuestros defectos, pero también esa sinceridad que nos lleva a estar convencidos de que Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. Y Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Se animan a decir cualquier cosa? Cualquier cosa. Bien, Silvio, los hermanos se animan. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando les digo cualquier cosa, es cualquier cosa, ¿sí? Hoy no, porque no me quiero extender en el tiempo, pero un día le vamos a contar algunos testimonios cuando nosotros llegamos a esta ciudad, a Carmen de Patagones, sin que nadie nos conociera, sin que mira, no había taxi, no había internet, no teníamos auto, ni siquiera bicicleta, ni siquiera una bicicleta con una sola rueda teníamos, ¿sí? No teníamos casa, no teníamos nada, ¿sí? No teníamos abuelo para que cuidaran a nuestros nietos, no teníamos tío. Siempre me acuerdo de nuestra hija, la que está casada ahora, que una vez en una casa donde vivíamos pasó una abuelita por la ventana de la casa y claro, nuestra hija tenía una necesidad de una abuela, porque mi suegra, que ahora está con nosotros, en ese momento no podía estar, estaba en Salta, muy lejos de acá. Entonces ella vio una abuelita que pasó por la ventana y decía, abuela, 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 como que era su abuelita, ¿no? Bueno, ¿qué les quiero decir? Que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Nos trajo a mi suegra que con nosotros. Bueno, no, esto es una broma, después llega a ver esto, se va a enojar. Bien, bueno, entonces, un corazón sincero, y dice puro. Cuando dice puro, dice sin engaño, veraz, limpio. Esto es lo que dice en otras versiones de la Biblia. Yo quiero que busquen Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo canta el domingo, canta el lunes, canta el martes, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo lee la Biblia, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas nos ha tocado conocer lastimosamente que profesaban su fe cristiana de la boca para afuera, pero que por sus hechos dejaron mucho que desear? Y muchas veces por ese tipo de personas a quienes no las juzgamos, ¿no? Pero la gente cataloga que todos los cristianos son iguales. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando va a la iglesia, todos somos imperfectos, ¿sí? Ahora, una cosa es ser imperfecto, tener errores, y otra cosa es ser un sinvergüenza, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que Dios quiere que vengamos a Él como estamos, ¿sí?
venimos mal, venimos con nuestros problemas, venimos con nuestras dudas. ¿Y cómo venimos a Dios? De esta manera. Venimos a la iglesia, pero también en nuestra casa, diariamente tenemos que acercarnos a Dios en oración. Algunos piensan, hay una corriente de pensamiento que dice que no hay que ir a buscar a la iglesia a Dios, porque Dios está en todos lados. Y yo sé que Dios está en todos lados, pero el conocimiento de la palabra de Dios lo encontramos en un grupo de personas llamado iglesia. Por eso Dios instituyó a la iglesia. O me vas a decir vos que vos o yo enviamos a nuestros hijos a aprender matemática, lengua y literatura, historia, inglés, química y todas las materias que vos quieras a la casa del vecino o a la plaza. No, los mandamos a la escuela, porque es el lugar donde reciben la instrucción. Por eso la iglesia es el lugar donde nosotros recibimos la instrucción. Un pastor muy conocido una vez compartió esto, ¿no? De que a veces la gente no se acerca a la iglesia porque tiene la posibilidad de interactuar a través de internet. Pero ¿sabes qué? La iglesia, cuando nos acercamos al culto, cuando nos reunimos, nos conocemos, nos damos un abrazo en el momento que se puede, o nos saludamos, o nos preguntamos cómo estamos, o nos escuchamos. Por eso el nombre de la iglesia es centro familiar. Esa es la idea, que sea un centro familiar, ¿sí? Pero en internet vos estás viendo la palabra y tomás, no está mal, pero no ocupa el lugar de la iglesia. Y tomás mate, o vos estás viendo la palabra y estás mirando la tele, o vos estás viendo la palabra y estás sacando las cuentas. En la iglesia, el ratito que vos o yo venimos, nos concentramos en adorar a Dios y en recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén aunque sea de mentira? A ver. Amén. Bueno, amén. Buenísimo. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. Número 2, acerquémonos en plena certidumbre de fe, dice el texto. Vamos a Hebreo otra vez. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe. En otras palabras, persuadidos o convencidos de que Dios va a obrar, ¿sí? Y esta fe está puesta en Jesús. Nunca nos olvidemos de eso. Nuestra fe está puesta en Jesucristo. Cuando nosotros no ponemos nuestra fe en Dios, estamos malgastando la medida de fe que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en el Señor, estamos derrochando, es como si tiráramos la plata, ¿sí? Bueno, derrochando la medida de fe que Dios nos ha dado. Por eso dice el texto, en plena, dice, acerquémonos con corazón sincero, número 1, número 2, en plena certidumbre de fe. Todos necesitamos que nuestra fe crezca, ¿sí? Y nuestra fe crece a medida que nos vamos enfrentando a distintas situaciones. ¿Qué quiere decir acercarnos también en plena certidumbre de fe? Acercarnos con la seguridad de que recibiremos su bendición. Yo no sé cómo vos cantás, porque yo miro para acá, ¿sí? No sé cómo vos cantás, por ejemplo, las canciones, si la estás aprendiendo, pero cualquier canción que vos, viste, qué sé yo, que hay canciones que la gente ya las tiene internalizadas, ¿no? Qué sé yo, Cambalache, el mundo fue y será un aporte, ¿viste? Y vos decís, qué lindo tango, pero si vos te ponés a analizar la letra, vos estás declarando que el mundo fue y que va a seguir siendo una porquería, ¿viste? Entonces, por un lado decimos, Señor, bendice la tierra, bendice la ciudad, y por otro lado declaramos, no se nos quedaría el Rollero, no pero bueno, es así. Y cuando nosotros cantamos tu fidelidad es grande, estamos declarando a Dios que esa fidelidad es grande sobre nuestras vidas. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, dificultades, adversidades, que no vayamos a patalear, que no vayamos a enojarnos, que no vayamos a rezongar, porque somos humanos, Dios lo sabe. Hay que desmitificar eso que si vas a la iglesia sos perfecto. No somos perfectos, somos personas que venimos a buscar una palabra de Dios y a adorar al Señor. Y después vemos la práctica de esa palabra en la vida diaria. Y si no, nos vamos perfeccionando y capacitándonos. Pero declarar por la fe que eso está en el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Número 3, en el mismo versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala
conciencia. Fíjense que no dice purificarse el cuerpo, como lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Eso para que lo busquen en la casa si quieren, así no ocupamos más espacio. Eso está en Números, en el Antiguo Testamento 19:20. Los hebreos tenían que purificarse, limpiarse, lavarse para poder realizar un sacrificio o un tiempo de adoración a Dios. Pero acá dice purificar nuestro corazón, porque el corazón, siempre lo decimos, es el centro donde abrigamos nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Entonces, purificar eso que está en nuestro corazón nos ayuda a acercarnos al Señor. Y por último, seguimos en el versículo 22, y lavando los cuerpos con agua pura. Después la semana que viene vamos a seguir con el versículo 23, 24 y 25. Pero ahora, lavando los cuerpos con agua pura. El sumo sacerdote, antes de ingresar al tabernáculo, para ponerse las vestiduras que están descritas también, para que vean que todo lo que les digo está en la palabra del Señor, en Números 8:7, para que lo busquen después en su casa como tarea si quieren, Números 8:7, ahí describe la vestimenta que tenía que usar el sumo sacerdote para oficiar el servicio a Dios y para interceder por el pueblo. Pero este texto nos dice acá, en este caso, que nuestros cuerpos, o lo interpretamos, yo lo interpreto de esta manera, que nuestros cuerpos espiritualmente representan también a las distintas situaciones de la vida. Cuando habla de agua pura podemos relacionarlo con la palabra también, algunos lo relacionan con el bautismo, pero podemos relacionarlo con la palabra de Dios. En Efesios, eso sí lo vamos a leer, 5:25, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La importancia de la palabra de Dios para que ministre nuestras vidas y nuestra manera de pensar también. Quiero terminar con esto. Este texto, acerquémonos, como comenzamos leyendo en Hebreos, nos invita a ser sinceros, nos desafía a intentar llevar una vida de fe y también nos llama a poder entregar nuestras vidas al Señor. Yo anoté, lo quiero leer, tiene que ver con esto de invitarnos, ¿no? Porque un exégeta decía que en esta palabra acerquémonos se refería a una invitación que uno recibía para una audiencia, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, gracias al Señor, mañana, que es el aniversario de la gesta del 7 de marzo, recibí una invitación donde me invitan a compartir una palabra de Dios, una bendición, ¿no? Yo, por supuesto, que recibí eso y me llena de satisfacción y le doy gracias al Señor por la oportunidad de hacerlo. Y la tengo presente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una invitación se valora en la manera en que respondemos a ella. Y yo dijera, mira, la dejo ahí, que vaya ahora. Una invitación se valora en la forma en la que respondemos a ella. Dios, en esta mañana, antes que vayamos a comer los ravioles, los fideos, lo que sea, nos está invitando a que nos acerquemos a Él. En oración, en la palabra, en congregarnos, en compromiso. Dios nos está invitando a que nos acerquemos a Él. La pregunta es, ¿cómo cada uno de nosotros respondemos a esa invitación? Y ahí nos vamos a dar cuenta si la estamos valorando o no. Cerramos los ojos, oramos al Señor, por favor. Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo.